En esta oportunidad, en el taller de orientación vocacional y desarrollo profesional, vamos a analizar los desafíos que tiene la producción ganadera actual. En realidad, nosotros tenemos, en términos ganaderos y en términos de producción pecuaria, tenemos tres desafíos importantes. Primero, es que tenemos que tener claro de que nuestro rol es producir alimentos de calidad y que no dañen a la salud de los humanos. Para producir estos alimentos de calidad, nosotros tenemos que desarrollar sistemas automatizados donde la mano de obra no tenga los esfuerzos de antaño para desarrollar las labores. Y lo tercero es que esa producción ganadera tiene que estar en armonía con el ambiente. Partamos por lo primero, que es la producción de alimentos, y nos vamos a referir en esta ocasión a la producción de leche y carne bovina. En la zona templada de nuestro país se concentra el 85% de la producción de leche bovina y el 80% de la producción de carne bovina. Los sistemas productivos que existen en esta zona templada se caracterizan por ser bastante intensivos y donde predomina el pastoreo controlado, que es la forma más eficiente de utilizar el forraje disponible para el ganado. La zona templada corresponde a parte de la región de la Araucanía, región de los ríos y región de los lagos. Veamos primero la producción de carne. En nuestro país, anualmente se faenan 839.938 cabezas de ganado bovino, de las cuales el 48,9% corresponde a novillos. Y en términos de toneladas de carne, eso se traduce en 213.128 toneladas de carne, de las cuales el 52,2% corresponde a carne de novillo. Nosotros tenemos una fuerte importación, dado que nuestro consumo per cápita de carne bovina es de 23,51 kilos, y por lo tanto, eso se logra importando 227.277 toneladas de carne bovina para el consumo, que es el 52% de lo que se consume en Chile. Lo que hace 440.405 toneladas de carne bovina de consumo anual global en nuestro país. Los países de origen de esta carne importada son principalmente Brasil, Paraguay y Argentina, y en menor medida Estados Unidos, Uruguay y otros países como por ejemplo Australia, que son eventuales. El consumo anual de carnes por especie, ustedes pueden observar que en bovinos es 23,51, en porcinos 24, un kilo más, que un poco menos de un kilo más por per cápita, y por supuesto el que la lleva es las aves con 41,2 kilos de carne de ave per cápita al año. En términos de producción de leche ahora, nosotros tenemos que en Chile se producen 2.000, lo máximo que hemos llegado a producir son 2.655 millones de litros de leche, las cuales son recepcionadas en su mayoría por plantas lecheras que la industrializan y la comercializan en nuestro país. Y la principal de ellas es Column, en segundo lugar Soprole, Nestlé y en cuarto lugar Watts. Ahora, también tenemos una cierta importación y exportación. Column, dentro de lo que exporta, es muy pequeña la cantidad que exporta, de lo que produce, de lo que industrializa, digamos. Soprole genera una importación, que son importaciones más o menos calzadas para ciertos productos, y que incluso en el caso de Nestlé, esa importación se genera para exportar posteriormente una parte de ella. Y Watts también genera una importación pequeña y una exportación pequeña. Lo más importante es el consumo nacional, y que básicamente
estamos a niveles de casi el autoabastecimiento. Los productos que nosotros consumimos son principalmente queso, leche fluida, yogur y otros como son los postres y helados. Y nuestro consumo per cápita es de 155,7 litros al año. Para el mundo y los países emergentes, lograr que todas las personas en todo momento tengan acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos es una meta a lograr en los próximos años. Y es en realidad lo que nosotros denominamos la seguridad alimentaria. Para cumplir con el desafío de proporcionar esta seguridad alimentaria a todo el mundo, la producción de alimentos, según algunos estudios recientes, se debe aumentar en un 70%. Ahora, la demanda de productos ganaderos se estima que se va a duplicar en los próximos años, principalmente por requerimientos de países pertenecientes al África subsahariana, al Asia meridional y a otras regiones en desarrollo. Y un punto de conflicto de esto es la reducción paulatina de las tierras de cultivo disponibles por habitantes que se predice disminuirá en un 25% en un plazo no superior a los 30 años. La humanidad hoy requiere aumentar la productividad agrícola y ganadera, pero también exige sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, necesidades que a menudo se consideran antagónicas. Entonces, ¿qué es lo que estudia un ingeniero agrónomo y que tiene relación con esto de la producción de alimentos, la automatización y la armonía con el medio ambiente? El estudiante de agronomía estudia agricultura. Y la agricultura es la artificialización de los ecosistemas. Los agrónomos trabajamos modificando el ecosistema en función de la producción y canalización hacia el hombre, es decir, canalización antrópica. No somos preservadores de la naturaleza, pero sí somos conservadores de la naturaleza y del paisaje. No somos desordenadores de la naturaleza, sino que trabajamos en la ordenación del territorio. Ahora, nuestro objetivo es generar procesos productivos eficientes donde el ecosistema se conserve y permita sustentar el desarrollo de intervenciones que harán las próximas generaciones. La agricultura surgió hace aproximadamente 10.000 años atrás como un mecanismo que articula la relación entre el hombre y la naturaleza. La agricultura entonces transformó la naturaleza como paisaje primitivo, prístino, en un paisaje cultural. ¿Cuál es la unidad básica donde trabajamos los agrónomos? Entonces, es el ecosistema predial. El ecosistema predial compuesto por todas sus estructuras, la biogeoestructura, la socioestructura, la tecnoestructura y la tecnoestructura en diferentes dimensiones, digamos, y los sistemas externos incidentes, es decir, todo aquello que aporta al desarrollo del predio. Ahora analicemos el rol de los pastizales en el mundo. El pastizal es fuente de producción ganadera, mantención de la biodiversidad, almacenamiento de carbono, mantención del paisaje, que hoy es muy relevante, sobre todo las nuevas generaciones están preocupados de la mantención del paisaje, del desarrollo turístico y, por supuesto, objetos de recreación. ¿Y qué es lo que es un pastizal? Un pastizal corresponde al ecosistema donde predomina la vegetación herbácea, arbustiva y boscosa. Por lo tanto, el pastizal no es el pasto, el pastizal es un ecosistema. Ahora, importancia que tiene los sistemas pastoriles en estos ecosistemas ganaderos. En la zona templada existe un predominio de sistemas de ganaderos pastoriles que utilizan en forma esporádica el confinamiento en establos y la suplementación, ya sea en estabulación, en patios de alimentación o bien en potreros de sacrificio o en potreros donde están pastoreando habitualmente los animales.
Aquí tenemos el confinamiento. Esta es una actividad que poco a poco se ha ido eliminando de los sistemas ganaderos de la zona sur. Y acá tenemos la suplementación en potreros de sacrificio de un sistema de producción bovina de carne. Los sistemas pastoriles en el mundo cubren más del 25% de la tierra y poseen una extensión geográfica mayor que cualquier otra forma de utilización de la tierra disponible para el hombre. Estos ecosistemas sobreviven a condiciones bioclimáticas y edáficas en diferentes ecosistemas terrestres y tienen un efecto directo en los procesos de desertificación, invasión de especies leñosas no deseadas y, por supuesto, la deforestación. El sistema pastoril considera el uso de los pastizales en todas las épocas del año y en diferentes circunstancias de disponibilidad de forraje. Y estos sistemas producen cambios en los ciclos biogeoquímicos y forman parte del cambio del ambiente y del paisaje cultural. Por lo tanto, nosotros en la producción de alimentos tenemos un rol fundamental, que es generar alimentos de calidad, que no sean inocuos, en el fondo, que no sean perjudiciales para la salud humana, y que además se armonice esto con el ambiente. Pero para desarrollar esto, nosotros necesitamos procesos de automatización en el predio donde nosotros trabajamos. No significa solamente robótica, sino que significa automatizar los procesos. Debemos desarrollar una ordenación del territorio para desarrollar un adecuado sistema pastoril, que es lo que predomina, digamos, en la zona templada donde estamos hablando. Y que se debe tener en cuenta que para desarrollar un sistema pastoril es absolutamente necesario construir el predio para esta ganadería pastoril. La ordenación del territorio de pastoreo y la estructuración de los sitios de pastoreo es la base para el desarrollo de un sistema pastoril. Primero, debemos habilitar los sitios para la ganadería pastoril. Después tenemos que corregir los factores limitantes. Después tenemos que generar la extracción previa al establecimiento de pasturas del agua y la nivelación de los suelos para poder desarrollar un adecuado pastizal. Después, sembrar la pastura acorde al sistema productivo que se tiene, desarrollar la estructura de cercos y cercados, generar las condiciones para tener en todo el predio cercos móviles, cercos eléctricos que funcionen, puertas que no sean un elemento de conflicto por el cual los animales van a salir con facilidad, sino que sean un elemento, van a escapar con facilidad, perdón, del potrero, sino que sean un elemento restrictivo al ingreso y salida de los animales. Caminos adecuados para los animales, porque comprenderán de que un animal que tenga 400, 600, 700 kilos, que debe caminar con un camino con piedras, se va a enterrar piedras en la pezuña y por lo tanto va a generar un dolor, una inflamación, una incrustación y finalmente problemas en el caminar. Bebederos que funcionen y que tengan el 100% de su perímetro funcional para que consuman agua los animales, drenajes que permitan extraer el agua en exceso, en el caso del riego, desarrollar el sistema de riego acorde a la condición del predio, y por supuesto siempre se va a considerar que un predio ordenado para un sistema ganadero pastoril puede ser un predio productivo. El desorden siempre engendra pérdidas, no solo económicas, sino de tiempo, de energía, entre otras pérdidas, y también pérdidas ecológicas, por supuesto. El manejo de pastoreo con los animales es un arte que se va aprendiendo, practicando en el potrero junto al rebaño, pero para poder realizar las labores diarias es imprescindible que el predio esté acondicionado para realizar rutinas en forma, casi en forma automática. Ahora, el pastoreo tiene una gestión y los predios ganaderos han desarrollado
una cultura de pastoreo rotativo como una forma de alcanzar la máxima eficiencia de uso del forraje en sincronía con los requerimientos de los animales. Eso nunca se debe olvidar. Tiene que haber una perfecta sincronía entre lo que uno le entrega al animal en pastoreo y los requerimientos de esos animales en las etapas productivas o reproductivas que se encuentran. La utilización más completa del forraje, hay una selección y pérdida por pisoteo, y por lo tanto lo que uno busca es lograr la mayor utilización. Hay que lograr una mantención de la población y el tapiz vegetal, facilitar que a través de este pastoreo móvil rotativo se destinen áreas para conservación de forraje por excedente, ¿no es cierto? Y por supuesto, esta fórmula de pastoreo permite una mejor distribución de fecas y orina que en el potero, lo que da una mayor uniformidad en el crecimiento. Un elemento importante a considerar dentro de un sistema pastoril es la frecuencia e intensidad con que se utiliza la pradera. El pastoreo rotativo se realiza a través de diferentes intensidades y frecuencias de uso, y esta práctica obviamente va a depender de la carga animal, que es el número de animales por hectárea, y de la disponibilidad de forraje y el número de potreros que uno tenga. Un sistema intenso significa que va a dejar un bajo residuo de la planta, y un sistema laxo que va a dejar un alto residuo. Y un sistema frecuente es que va a significar que rápidamente los animales van a volver a comer en el lugar donde ya comieron, y un sistema infrecuente es que voy a dejar el suficiente tiempo, que se denomina rezago, para que la planta se desarrolle y logre generar fotosíntesis, captura de carbono, producción de biomasa, para que el animal la consuma. Ahora, esta forma de pastoreo se considera que es beneficiosa en términos de almacenamiento de carbono en el suelo, y algunos agricultores adoptan el pastoreo rotativo como una forma efectiva de aumentar la rentabilidad y mejorar la salud del ecosistema. Un caso extremo de manejo de pastoreo rotativo es el mob grazing, con densidades de poblaciones ultra altas mantenidas en la misma pastura durante un tiempo muy limitado, menor a 12 horas. Para desarrollar un sistema de manejo eficiente de pastoreo rotativo, es necesario definir el momento oportuno de ingreso y de salida de los animales de acuerdo a un criterio de uso que no afecte el crecimiento, desarrollo y producción de la pastura. Existen dos opciones de definición de la frecuencia e intensidad de uso de las pasturas. Uno es la apreciación visual y el otro es el uso de técnicas de medición de disponibilidad y residuo. Aquí tenemos el pastoreador generando una apreciación visual, que es una técnica de medición que se logra calibrar utilizando instrumentos indirectos, pero que el resultado final es que el empleado, la persona, el pastoreador, se acostumbra tanto a definir las alturas de ingreso y las alturas de salida, que no es necesario el uso de esta técnica de medición. Las técnicas de medición pueden ser complejas. Habitualmente las complejas son utilizadas para investigación, o simples, que son las que son utilizadas para la gestión de pastoreo en el campo. Un método complejo es el método del cuadrante y la jaula de exclusión, que es un método directo que permite medir, ¿no es cierto?, la disponibilidad de forraje y el residuo que dejan los animales en pastoreo. Este es un método que se utiliza frecuentemente en investigación más que en gestión de campo. La determinación también, ahora en el campo, la determinación de la madurez de las hojas, del avance, del crecimiento, es un método indirecto de definir el momento para pastorear. Y así nosotros tenemos que las plantas, ¿no es cierto?, generan un crecimiento, y ese crecimiento va generando un área fotosintéticamente activa que les permite capturar y generar nutrientes que son almacenados en la base de los tallos y en la raíz. Y eso, cuando va creciendo, lo va gastando, y cuando ya logra
logra tener esta área fotosintéticamente activa en plenitud, logra recuperar el nivel de energía para generar el próximo pastoreo. Y por lo tanto, entre 3 y 4 hojas verdaderas expandidas, los animales tendrían que estar ingresando a consumir. Otra forma de definir cuándo ingresan y cuándo salen es usar reglas calibradas, se llaman sward stick, que tienen una altura, que miden una altura sin disturbar de la pastura. Otro es el capacitómetro, que mide la capacitancia electrónica y que mide la altura sin disturbar de la pastura. Y otro es la altura comprimida, que es el Rising Plane Meter, que es el más utilizado, que puede ser manual o electrónico, como lo vimos anteriormente. Acá, ese es electrónico, da directamente la medición, y que permite definir el ingreso y la salida. O también la lectura automática a través del CDAX, que es a través de un haz de luz infrarrojo, y que permite hacer miles de mediciones a través del movimiento sobre la pastura. Entonces, medir residuo y disponibilidad nos permite a nosotros tener una visión de cuándo ingresar y cuándo salir de la pastura de acuerdo a normas básicas de cada una de las especies, de cada una de las pasturas. Nuestra universidad, a través del programa de praderas y pasturas, ha participado y asesorado el programa de desarrollo lechero de empresas Watts, que es Loncoleche, la que durante 15 años ininterrumpido ha evaluado a los productores de leche para definir la eficiencia de uso y los ha capacitado a los pastoreadores a cómo utilizar este sistema. Y así, el foco principal de trabajo ha sido hacia los operadores de pastoreo, a los cuales mensualmente se les mide su comportamiento a través de la evaluación del consumo de las pasturas. Y con esto se ha logrado pasar desde un consumo de 5.540 kilos por hectárea al año promedio de 120 productores a un consumo superior a los 8.000 kilos de materia seca, lo que significa una mejora en el consumo en torno al 40%. Y eso significa un incremento en la producción y, por supuesto, lo que es más importante para el productor, un incremento de su ingreso y definitivamente de su rentabilidad. Bien, veamos la armonía con el ambiente. Para producción de leche, carne y otros productos que generan la ganadería, hay que proporcionar a los animales una alimentación balanceada. En los rumiantes, la mayor proporción del alimento lo otorgan los pastizales, con el apoyo de alimentos concentrados balanceados que proporcionan dietas que permiten una alta eficiencia productiva. Y por lo tanto, la ganadería está involucrada en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Según la FAO, las emisiones totales de la ganadería a nivel mundial es de 7,1 gigatón de CO2 equivalente por año, y esto representa el 14,5% de las emisiones que genera el hombre antropogénicas, digamos, de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué actividades aportan a la emisión de gases invernaderos en la ganadería en el mundo? Principalmente la producción y procesamiento, con un 45%, la fermentación entérica con un 39%, el almacenamiento de los guanos de estiércol, ¿no es cierto?, un 10%, y el transporte un 6%. El aporte ahora de las especies animales al total de las emisiones ganaderas en el mundo, en primer lugar está la producción de leche bovina con un 41%, después carne bovina 20%, cerdos 9%, leche y carne de búfala 8%, pollos y huevos 8%, rumiantes menores, cabras y ovejas principalmente 6% y otras aves 8%. Pero ahora, ¿cuál es la intensidad de la emisión de los productos animales? Es decir, la emisión por unidad de producto, en este caso por kilo de proteína producida. Recuerden que la ganadería produce proteína, ¿cierto? En el caso de la carne bovina es la que más tiene, la más intensa, que es 300 kilos de CO2 equivalente por kilo de proteína producida.
La carne y leche de rumiantes menores 112 a 116 y la leche de vaca menos de 100. Claro, las vacas, son más millones de litros, por eso se generan más, como ustedes pueden ver aquí, hay más aporte, pero en términos de kilo de proteína es menor, carne de pollo menor de 100 y carne de cerdo menor de 100. Ahora, ¿de dónde vienen estas emisiones? En los rumiantes, las emisiones entéricas, la deposición de estiércol y la producción de alimentos. En los cerdos, el suministro de alimentos y el almacenamiento de estiércol, que es un gran problema, ¿no es cierto? Y en las aves, el suministro de alimentos y el consumo de energía. Ahora, ¿cuál es el aporte de los gases que hace la ganadería? Principalmente el metano, que es la fermentación entérica, después viene el óxido nitroso y el dióxido de carbono. Bueno, las emisiones de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono en los sistemas ganaderos significan en definitiva pérdidas de nitrógeno, energía, materia orgánica que reducen la eficiencia y la productividad. La mitigación, entonces, debe ir encaminada a solucionar los problemas tecnológicos de eficiencia de uso de los recursos con los animales, el rebaño y el manejo de pastizales. Se requiere un cambio en las técnicas de alimentación que permitan reducir la producción de metano generado en la digestión, así como la reducción del óxido nitroso liberado en la descomposición del estiércol. Desarrollar técnicas de pastoreo que permitan a los pastizales ser un área de almacenamiento de carbono y que permitan mitigar las emisiones del sector ganadero es el desafío de la ganadería actual. Desarrollar pastoreos rotativos, donde los animales consumen el pasto en estado vegetativo, pero tienen un pastoreo infrecuente, intenso, es decir, rezagos prolongados y posteriormente consumo total del forraje, es una de las prácticas que tenemos que considerar. Según las estimaciones globales, los pastizales podrían contribuir al secuestro de carbono en aproximadamente 0,6 gigatón equivalentes de CO2 por año. Y de acuerdo a estimaciones de FAO, si se logra reducir la brecha de intensidad de emisiones existente entre los distintos sistemas ganaderos del mundo, es posible bajar las emisiones ganaderas en un 30%, es decir, ese 14,5% reducirlo en un 30%. Entonces, ¿cuál es el desafío de la agronomía? Es desarrollar una capacitación permanente, es desarrollar un sistema de estudio permanente de los sistemas y de las fórmulas para lograr una armonía adecuada con el ambiente. Tenemos que creer en la tecnología, enseñar a utilizar la tecnología correctamente, aumentar los eventos de pastoreo óptimos de manera de ser eficientes y secuestrantes de carbono y no emisores solamente. Comprender que la eficiencia de uso del forraje es la única forma de aumentar el consumo de pradera y con ello aumentar, reducir las emisiones y aumentar, ¿no es cierto?, la producción de alimentos global del mundo. De la calidad de la información que nosotros vamos generando depende el mejoramiento del sistema. La observación nunca va a ser superada por la técnica. Siempre la presencia de la persona en el campo va a ser absolutamente necesaria para desarrollar un sistema. El desafío del sistema ahora es lograr la máxima eficiencia de uso de los recursos forrajeros en pastoreo y en la zona templada. Los sistemas ganaderos basan su producción en el consumo de pradera y pastura y presenta una alta variabilidad en la materia seca y la calidad nutricional. Pero evaluaciones desarrolladas por más de 60 años en Nueva Zelanda demostraron que la evolución de la producción de leche y sólidos de la leche por hectárea estuvo determinada por el aumento de eficiencia de uso de los recursos en pastoreo. Entonces, si nosotros tenemos pasturas con distintos pastizales, con distintos niveles de producción anual, pero que lo usamos en forma ineficientes o en forma eficientes, la producción de leche o el consumo del pasto va a ser diferente. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar nosotros los agrónomos? Es en cambiar en este sentido el sistema, aumentar la eficiencia de consumo del pasto, por lo cual nosotros aumentamos la productividad. Esto significa que nosotros
aumentamos la gestión, mejoramos la gestión de pastoreo. Avanzar hacia abajo, en este sentido, significa incrementar la fertilización y eso incrementa un gasto de operación. Por lo tanto, el incremento de la eficiencia de uso es nuestro desafío. Ahora, uno se tiene que preguntar si podrá capacitar y entender los procesos pastoriles que permitan a los productores aumentar el consumo de forraje y con ello reducir los gastos ecológicos y económicos de un sistema de producción animal. Bueno, la ganadería ha sido maltratada en los últimos años, culpándola del incremento de las emisiones de gases de invernadero. Pero de sus detractores no han considerado que la ganadería es capaz de mitigar este efecto a través de la realización de pastoreos adecuados. Las pasturas bien pastoreadas pueden no solo mitigar los gases de efecto invernadero que generan los animales y el sistema productivo en su conjunto, sino que también pueden capturar un excedente que puede mitigar otras actividades de la agricultura. No hay que confundirse. El hombre requiere para su nutrición balanceada de leche y carne, y su producción puede ser realizada bajo normas que mitiguen la generación de gases de efecto invernadero, y estas pueden forjar resultando en un sistema armónico con el ambiente y las demandas de la sociedad. No importa el apellido que uno le ponga a la ganadería, puede ser una ganadería holística, regenerativa, orgánica o tradicional. La ganadería siempre será un sistema armónico, estable y sostenible, solo si se respetan las reglas de manejo de pastoreo, las densidades de carga animal que impiden la ocurrencia del proceso de desertificación. Los desafíos de nuestra ganadería actual no son solamente producir, sino que producir en forma adecuada a los requerimientos de los trabajadores actuales y además en armonía con el ambiente.